Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM. Hola a todos, ¿cómo están en sus casas? Sean muy bienvenidos a Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro. A lo largo de programas hemos recorrido diversos temas, pero hoy vamos a tomar uno que estaba bastante pendiente, que es nuestro aparato respiratorio. Como les comentaba recientemente, hoy vamos a hablar de esta parte de nuestro cuerpo, o a lo mejor un poquito más, y para eso me acompaña un especialista que obviamente va a despejar muchas de nuestras dudas que yo creo que ustedes tienen en su casa. Me acompaña una persona que es muy estimada para mí y creo que para todos ustedes, la doctora Carolina Herrera. ¿Cómo está, doctora? Maru, muchas gracias por esta invitación y agradecidísima al Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, que en realidad nos permite esta conversación sobre el aparato respiratorio. Doctora, mire, me costó y de hecho lo tengo que tener acá anotado porque si no, yo creo que no sería capaz de hablar de todo esto. Médico cirujano, con experiencia en medicina interna, sí, broncopulmonar y medicina intensiva, ¿cierto? Sí, en realidad es especialista en enfermedades respiratorias, pero broncopulmonar es una palabra inventada en Chile que todo el mundo entiende más o menos que se refiere al aparato respiratorio. Sí, y que precisamente vamos a hablar de eso porque si bien no estamos terminando, ya nos estamos acercando al fin de las llamadas enfermedades de invierno. Y comencemos por ahí. Doctora, ¿cómo vamos hasta esta fecha? A ver, nosotros nos enfrentamos hoy día con el cambio climático, con el cambio de hábitos de las personas, a un desorden absoluto en el momento en que se presentan, por ejemplo, las enfermedades de los virus. Antes teníamos clarito cuando venía la influenza, el virus sincicial respiratorio, los otros virus, en fin, las enfermedades neumocócicas. Hoy esto se ha desarmado y ahora que estamos ya bien entrado el invierno, nos hemos dado cuenta que incluso una misma persona puede tener hasta 3 virus en simultáneo en su sistema respiratorio y por lo tanto los síntomas respiratorios suelen ser mucho mayores, por una parte. Segundo, la contaminación que no retrocede, avanza y eso también descompensa el asma, la fibrosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en fin. Y por último, los hábitos, el tabaco, por ejemplo, el vapeo, que son nocivos para nuestra salud y que tenemos que mencionarlos como también un elemento que tenemos que comentar con nuestros auditores. Así que yo te diría que estamos como punto y codo salvando este invierno. Ojalá que para que los próximos sean mejores ahora que tenemos identificados cuáles son nuestros problemas. Y doctora, de lo que mencionaba recientemente, parece que las enfermedades respiratorias tienden a ser un poquito atemporales. Nos llega el invierno y sabemos que nos enfrentamos a un panorama más o menos difícil. De hecho, como titulares de siempre las noticias, se viene el invierno, enfermedades respiratorias. Sin embargo, pareciera que las enfermedades respiratorias no se salvan de ninguna estación, porque decimos, viene el calorcito, viene agosto, viene septiembre, bienvenida primavera, claro, y que parece que es la bienvenida al amor para muchos, pero una pesadilla para otros, porque decimos, empieza que la temporada de alergias, no nos vamos a deshacer del pañuelo por nada. ¿Cómo viene también la primavera para todos nosotros? Claro, tal como tú dices, Maru, si bien la manifestación de las enfermedades respiratorias es como atemporal, tal como tú dices, me gustó mucho la forma en que tú lo enfocas, yo diría que más bien el aparato respiratorio es medio estereotipado en su forma de reaccionar, porque ya sea en primavera, en invierno, verano, síntomas respiratorios son
que te llora la nariz, ¿cierto? Que tienes congestión nasal, dolor de garganta, sensación de pecho apretado, estornudos, tos, sensación de dolor al inspirar, tope inspiratorio. O sea, estas cosas que pueden ser en primavera por alergias, en invierno pueden ser por neumonía, pueden ser, ¿cierto?, en cualquier época por una infección viral más intrascendente. La influenza, por ejemplo, sale del aparato respiratorio, agrega cefalea, mialgia, calofríos, dolor de los músculos, fatiga. Y entre las enfermedades respiratorias hay un síntoma que no hemos dicho que es muy importante, que es la disnea. La disnea, que es la sed de aire, la falta de oxígeno, el no poder dormir acostado, sino que te tienes que sentar para poder entrar el aire, es un síntoma muy capital en las enfermedades respiratorias. Y ese síntoma como que podría aplicar a todo. Por ejemplo, si Sí. estoy con influenza, puedo tener este síntoma, o tanto si tengo una alergia primaveral súper intensa, por ponerle algún nombre, ¿también puedo tenerlo? Exactamente, porque si tú tienes congestionada la mucosa nasal y te llora la nariz y te tienes que estar sonando, pero está súper congestionado y no puede entrar el aire por la nariz, vas a tener que respirar por la boca, y esa es una respiración que es anormal, ¿no es cierto? La respiración bucal. Por lo tanto, esa falta de aire, esa disnea, es completamente diferente, pero también es falta de aire a una persona que tenga fibrosis pulmonar y que es a lo largo del sistema respiratorio, en el último punto en donde se intercambia el oxígeno, que hay una cicatrización y no puede pasar el oxígeno por ahí, y esa disnea hace que muevas todo el aparato respiratorio para poder respirar. Cuando uno tiene una infección, por otra parte, también ocurre esta misma sed de aire, que es una manifestación también de todas las enfermedades respiratorias. Y doctora, cuando conversamos un poquitito de todas estas enfermedades respiratorias, hay algunas en que podemos decir ya nos falta aire, y hay enfermedades que creo que podrían tener más gravedad que otras, y usted empieza a nombrar varias de estas, y hay algo dentro del lenguaje del invierno, que no sé si era propio o a lo mejor lo escuchamos más, sobre las enfermedades obstructivas crónicas. ¿Qué significa realmente esto? Ah, mira qué bonito, porque parte de la enseñanza de la medicina respiratoria es hacer la diferencia en dos grandes grupos. Las enfermedades obstructivas, que afectan principalmente a las vías de conducción, así a las cañerías, la tráquea, los bronquios, los bronquíolos, ¿cierto? La inflamación de todo el sistema de conducción del aire, que son las enfermedades obstructivas, donde también cabe el enfisema pulmonar, ya les explico por qué, a diferencia de las enfermedades restrictivas, que significa que yo mantengo la vía aérea abierta, pero mi pulmón se va achicando. Es como cuando tú lavas un suéter de lana de esos de Chiloé con agua caliente, que queda igual, pero en miniatura. Pasa eso mismo en las enfermedades como la fibrosis pulmonar. Se achica, se endurece, se torna cicatricial, y por lo tanto las enfermedades obstructivas y restrictivas tienen cada uno su momento de presentación, pero tal como tú dijiste, en los inviernos la enfermedad obstructiva crónica se exacerba por la contaminación. Muchas veces en nuestro país, en el sur, se calefacciona aún con humo de leña, a veces de mala calidad, húmeda, o con pintura que genera más partículas, PM10, peso molecular, digamos, de 10, material particulado, es eso, y se obstruyen las personas, se obstruye esa vía aérea. Ya te voy a explicar el mecanismo, pero básicamente esa es la diferencia entre enfermedades obstructivas y enfermedades restrictivas. Súper. Doctora, hemos hablado de diversas enfermedades y yo creo que nos vamos a quedar con dos directamente para este programa. Una que creo que la asociamos directamente a la primavera, que es el asma, y otra que tiene que ver con la fibrosis pulmonar. Y yo creo que en el siguiente bloque vamos a detenernos a hablar de estas dos. ¿Le parece, doctora? Ay, por favor, estoy súper entretenida, ya quiero hablar de eso. Súper, entonces los invitamos a que vamos a una pequeña pausa comercial para regresar y hablar de estas dos enfermedades. Retomamos la conversación porque nos quedamos pendientes con la doctora de hablar un par de temas. De hecho, ahora vamos a pasar directamente al asma, pero antes tengo una información muy importante que decirles.
CESIM cuenta con casi 20 años de trayectoria en investigación clínica, desarrollando estudios destinados a encontrar formas o métodos de prevenir, diagnosticar, examinar o tratar una enfermedad de manera eficaz y segura. Para más información, escríbanos a nuestro WhatsApp, más 569-3958-9270. Síganos en redes sociales @cesim.cl y visite nuestra página web www.cesim.cl. CESIM, creando valor en salud. Y directamente volvemos con la doctora. Bienvenida primavera, bienvenido rico tiempo, bienvenidas alergias y quizás bienvenido asma también. Bueno, definamos qué es el asma. El asma, por definición, es una enfermedad respiratoria obstructiva, reversible de la vía aérea. ¿Qué significa eso? Que si bien los bronquios tienen la capacidad de contraerse justamente como una defensa de los pulmones, si tú estás al lado de una fogata y hueles, inhalas el humo, los bronquios se te van a cerrar, se van a obstruir para evitar que el humo llegue hacia los lugares más profundos de la vía aérea. Por lo tanto, el asma como enfermedad obstructiva reversible tiene, por una parte, esa manifestación de la obstrucción, pero también tiene esa maravilla de que puede ser revertida, o sea, puede volver a la normalidad. ¿Cuántas veces? Todas las veces, toda la vida. Ahora, el asma tiene dos formas básicas de presentación. El asma persistente, que es aquel paciente que todos los días de su vida tiene la sensación de estar un poquito obstruido, el pecho apretado, le silba el pecho, pero nunca llega a agravarse por completo, y aquella persona que es sana, completamente sana, pero cada 10 años pasa por donde le cortaron el pasto en el jardín del vecino y hace una crisis obstructiva terrible que lo lleva a la UCI. Para diferenciar esas dos formas clínicas de presentación es que uno tiene que conocer a su paciente, y para eso existen muchos exámenes clínicos complementarios. Además de una buena historia clínica y de un buen examen físico, tenemos a disposición la espirometría, el test de difusión de monóxido, la medición de la inmunoglobulina E, que son elementos de juicio también para poder discriminar el asma. Doctora, iba a pasar a hacerle una pregunta muy específica, pero antes quiero derribar un mito. A ver. Ya siempre asociamos a personas con asma el amigo del inhalador, el que anda con el inhalador para todos lados. Y ¿es realmente así? Y dos, generalmente toman el inhalador directo a la boca. ¿Sirve de algo? A ver si hay que tirarle las mechas a alguien o lo están haciendo bien. Claro, dos cosas muy importantes. El inhalador como método de entrega del fármaco es simplemente una forma de administración de un medicamento inhalado. Quiero ser súper clara en esto, porque tú puedes tener un medicamento que lo puedas inyectar a las venas, lo pones como supositorio, lo tomas como tableta, lo pones como un parche transdérmico. Igual cosa en la vía respiratoria. El inhalador no es que sea un inhalador, son distintas moléculas broncodilatadoras o antiinflamatorias, como los corticoides inhalados, que uno puede poner de a una, de dos o de a tres en el mismo aparatito. Eso es muy interesante, porque la vida nos ha enseñado que mientras menos esfuerzo, mientras menos veces tenga que hacer el paciente un gesto, más cumplimiento de la terapia. Entonces, la primera cosa es que si asociamos el asma al uso de broncodilatadores por inhaladores, la respuesta es sí, pero la segunda parte, que es si se pueden hacer directo a la boca, ojalá que no, porque en el fondo lo que tú quieres es usarlos con una aerocámara que pueda difundir las moléculas, porque si tú lo haces directamente a la boca, se quedan pegadas en la mucosa de la boca, de la faringe, la mayor cantidad del fármaco, y nunca llega al lugar donde tiene que llegar. Les recuerdo que el diámetro de la vía aérea más fina son 5 micras, que es como el diámetro de un glóbulo rojo. Es imposible de ver de tan finito que es, pero aún así estas moléculas muchas veces van quedando atrapadas en la vía aérea grande y no llegan donde tienen que llegar, que es al interior profundo de los pulmones. Y doctora, en el caso de las personas con asma, ¿cómo vive un paciente que tiene asma, cómo lo vive día a día? Mira, qué linda tu pregunta, porque es básicamente los test que nosotros hacemos para evaluar cómo está decompensado o descompensado un paciente. Incluyen preguntarle, ¿tiene sensación de pecho apretado? Mira, esa simple pregunta
deriva en muchas respuestas. Sí, me silba el pecho, lo tengo apretado, me aprieta aquí, me aprieta el pecho, me duele la espalda, etc. La sensación de estar como que no puedes entrar todo el aire que requieren tus pulmones es el elemento eje de una obstrucción que no está bien controlada. Segundo, ¿cuántas veces a la semana tienes que ocupar un inhalador de rescate? Y digo de rescate porque cuando tu doctor te dio las indicaciones de qué inhaladores usar en forma estable, la idea es prevenir la crisis. Pero también te da un inhalador de rescate que es un medicamento para abrir los bronquios rapidito, pero que es de acción corta. Entonces, ¿cuántas veces a la semana lo tienes que usar? Porque si lo tienes que usar más de una vez a la semana, no está bien compensado. Tercero, ¿puedes dormir bien o te despierta el dolor, la molestia, la tos? Cuarto, cuando te ríes, cuando cantas, cuando hablas, ¿terminas tosiendo? Y eso muchas veces la primera alerta de las personas, que se ríen y te tosen, bueno, y esa es una manifestación de asma no controlada. Entonces, en asma, nuestro primer propósito es tenerla bien controlada, y te explico al tiro por qué. Porque el bronquio, los bronquios, este sistema de conducción del aire que tenemos desde la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, está recubierto por una mucosa muy fina que lo que hace es defendernos de los contaminantes y tener una especie de cepillito que se llama aparato ciliar para eliminar las secreciones. Cuando hay obstrucción bronquial, cuando hay contaminación, cuando alguien fuma, cuando alguien quema leña cerca de uno estuvo en un incendio, inhala alguna partícula tóxica, eso se obstruye y por lo tanto tenemos que ser capaces de entender que eso va a atraer líquido a la mucosa y se va a edematizar. Es como una esponjita que se llena de agua. Entonces, la inducción de la obstrucción es en un segundo, pero la vuelta a la normalidad dura días, demora días. Entonces, por eso es importante el concepto de asma bien controlada y no de rescatar a la persona con síntomas asmáticos. Y doctora, actualmente en el sistema de salud, ¿cuáles son las opciones que tiene un paciente con asma y cuáles son los cuidados que tiene que tener día a día? Es muy interesante esto porque asma es de las primeras patologías que quedó incluida en el GES, Garantías Explícitas en Salud, y se divide en aquellos que son asmáticos menores de 15 años, que es el GES 39, y el asma en mayores de 15 años, que es el GES 61. ¿Y a qué te da derecho eso? Ya sea que estés en el sistema público o en una atención privada, en la APS del consultorio más perdido de Chile, fin del mundo. del fin del mundo. En Chile, tú tienes el mismo derecho que una persona en una consulta privada a un diagnóstico que se ha hecho, ¿cierto?, desde el momento en que tú sospechas, 20 días para el diagnóstico, y del momento en que se confirma la sospecha del asma con exámenes, tienes 60 días para iniciar su tratamiento con médico. Y si es un asma persistente, leve, puedes atenderte en el sistema primario, pero si es moderada a severa, entonces te da la opción de un broncopulmonar, sobre todo en el caso de los niños. Super. Y doctora, hemos hablado de que el asma es una enfermedad controlada, creo que lo mencionó, o sea, y reversible. Y en este caso, ¿el asma puede para una persona tener consecuencias graves? Absolutamente. El asma... A ver, tendría que decirte, Maru, que la primera persona en la que yo como broncopulmonar participé en el trasplante pulmonar donante que falleció fue por una crisis de asma. Entonces esto no es menor. El asma, si no está bien controlada en una persona que tenga un asma severa, si no se identifica un asma severa alérgica, por ejemplo, si tú no sabes que esa persona puede tener, un niño o una persona adulta, puede llegar a ser mortal. Así es que la respuesta a tu pregunta es sí, esto puede tener consecuencias de todas maneras, pero afortunadamente, si nosotros sabemos que el 10% de la población en Chile tiene asma, de ese 10% solo el 1 al 2% tiene asma severa, que es esta grave que yo te explico y que muchas veces requiere
tratamiento con medicamentos que se llaman biológicos, que ya pasas a una categoría distinta, no son los inhaladores, sino que son tratamientos subcutáneos o endovenosos para amortiguar, por decirlo de alguna manera simple, la inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de la alergia y que genera muchas veces la crisis asmática. Doctora, y hablando de tratamientos, hemos a lo largo de los capítulos en Voz en Médica hablado de distintas enfermedades y de sus tratamientos, y de esta área en específico, ¿cuál es la importancia que tiene el avance en la investigación de nuevos tratamientos para enfermedades, por ejemplo, como el asma? Esto es absolutamente crucial. Yo creo que he sido testigo, yo tengo 37 años de profesión, así es que yo he sido testigo desde que no existía nada para el asma. Existían unas cosas terribles que se llamaban los antiasmáticos, unas tabletas que nadie tenía idea qué cosa eran y no sé cómo no se moría más gente con eso, a andar arriba de una ambulancia poniéndole aminofilina endovenosa a las personas, ahora cosa que está completamente contraindicada. O sea, yo he sido testigo de cómo se ha avanzado en esta etapa. Y luego empezaron a aparecer los broncodilatadores, que se llaman beta agonistas, porque son medicamentos que estimulan los receptores de broncodilatación en el pulmón. Y finalmente hace menos de una década, 15 años como mucho, que apareció el tratamiento biológico, o sea, aparecieron medicamentos que antagonizan la inmunoglobulina E y que se ponen una vez al mes subcutáneos y que con eso las personas quedan bien controladas. Así es que posibilidades terapéuticas existen muchas. ¿Y quién ha sido el que ha refrendado, apoyado y de alguna manera respaldado la seriedad y la confianza y la seguridad en esos tratamientos? Son los estudios clínicos. En esto es muy importante que uno no solo tenga como el chispazo de la energía y de, se me ocurre que esto puede ser bueno para esta enfermedad. No, aquí nosotros tenemos que probar en ensayos clínicos controlados, doble ciego, randomizado, y no los quiero marear con tantas palabras raras, pero básicamente es que tú pruebes científicamente y frente a la comunidad científica que lo que tú estás diciendo es seguro como tratamiento y además es confiable, porque tampoco vamos a tratar una enfermedad para tener un efecto secundario en otra parte, digamos. Esto es muy fácil de entender si te cuento una anécdota. Cuando se estaba estudiando el minoxidil, que es un medicamento cardiovascular, a la gente le empezó a salir pelo y ahora se ocupa la industria capilar. Cuando se estudió, claro, el Viagra, por ejemplo, que era también para bajar la presión, se dio cuenta que tenía efectos beneficiosos en la impotencia. Entonces, como realmente hoy día nos hemos dado cuenta que tenemos medicamentos que son útiles, pero que tienen que apuntar estrictamente a que sean útiles en lo que tú quieres que sean útiles y que no te produzcan ningún efecto secundario. Súper, doctora. Vamos a irnos ahora a una pequeña pausa comercial porque de vuelta tenemos otro tema que tratar y que lo adelantamos un poquito, que es la fibrosis pulmonar. Así que vamos a una pausa comercial y después nos acompañan para tratar este tema. Retomamos la conversación y lo adelantamos en el bloque anterior. Doctora, vámonos directamente al terreno. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Mira, la fibrosis pulmonar es como nosotros coloquialmente llamamos a las enfermedades intersticiales del pulmón. Y les explico muy en sencillo. El pulmón es básicamente aire, porque uno respira y el 99% de todo lo que está dentro del pulmón es aire, pero hay una ligera, delicada capa que tiene que ser como un visillo de las ventanas, algo que permita el paso del aire, ¿cierto? Que es el intersticio, que es donde se sujeta el alvéolo, que es la célula por donde entra el aire, y donde se sujetan los vasos sanguíneos, que es por donde se intercambia el oxígeno desde el alvéolo hasta la sangre, porque la función del sistema respiratorio es esa: traer el oxígeno desde afuera, pasarla por el pulmón y llevarla a la sangre. Bueno, ese intersticio tiene que ser tan ligero como ese visillo en la ventana. La fibrosis pulmonar es el engrosamiento de ese intersticio, que ya no va a ser una tela ligera, sino que es como un tevinil, como un cuero, algo que no permite que pase el aire. Se cicatriza el pulmón. Se inflama en algunas oportunidades, pero en otras ni siquiera se inflama, simplemente pasa
a una cicatrización de cierto territorio pulmonar que va desestructurando la estructura, bien digo, del pulmón, y por lo tanto genera tracción de los bronquios, por lo tanto se producen dilataciones de los bronquios que se llaman bronquiectasias y produce esta corteza dura y que se escucha al examen físico como crépitos, como un velcro en el pulmón. Así se escucha la fibrosis pulmonar cuando tú ocultas a una persona que la sufre. Entonces es una enfermedad que se llama intersticial, que desgraciadamente para muchas de las personas llega como una mala noticia sin que hayan tenido en su vida ningún factor de riesgo respiratorio, no se han expuesto laboralmente, no fuman, no tienen otras causas, pero puede venir desde muy joven hasta avanzada edad. Y doctora, ¿qué complicaciones son las que tiene un paciente que es diagnosticado con esta fibrosis pulmonar? Básicamente tiene lo que ya comentábamos previamente, que es la disnea y tos. La falta de aire y la tos son los síntomas capitales, y estos pacientes, pobrecitos, pasan por muchos tratamientos antibióticos porque resulta que a uno en la escuela de medicina te enseñan, si una persona la ocultas con crépitos y tiene tos y le falta el aire, es una neumonía, déjale antibiótico. Y resulta que se repite y se repite y se repite ese ciclo hasta que alguien le hace un escáner y tú ves ahí que en realidad lo que tenía era una enfermedad del intersticio pulmonar, y es progresiva, generalmente viene desde la corteza de los pulmones hacia adentro, parte desde las bases de los pulmones hacia arriba, y bueno, hay algunas de estas pacientes que tienen, por ejemplo, uso de nitrofurantoína cuando tienen infecciones urinarias crónicas que puede producir la fibrosis, la amiodarona, que es un antiarrítmico de uso común que lo puede producir, y que son causas reversibles de fibrosis. Por eso que uno tiene que estudiar a los pacientes. Ahora, también la fibrosis pulmonar se asocia muy frecuentemente con enfermedades del mesénquima, que son el lupus, la artritis reumatoide, las enfermedades como la esclerodermia, enfermedades que desgraciadamente también se suman a la enfermedad pulmonar. Y en este caso, que hemos hablado de diversas enfermedades pulmonares y en el caso también de la fibrosis, ¿son enfermedades que tienen algún tipo de tratamiento específico o que se apuntan directamente de una manera para poder revertirlas, o ya nos quedamos acá y tenemos que tratarlas solamente? Depende del tipo de fibrosis, y hay muchos tipos de fibrosis. Depende de la causa, primero que nada, si es secundario un tóxico o es definitivamente una fibrosis pulmonar, que voy a permitirme dos siglas que son las que nosotros usamos. Si es una UIP, que son las siglas en inglés de Usual Interstitial Pneumonia, que se llama neumonía intersticial usual, que esas sí tienen posibilidades de un tratamiento antifibrótico que se llama Fiboran o Nintedanib, que es un anticuerpo monoclonal, pero de ahí para adelante hay muchas otras, como la NSIP, que es una neumonía no específica, fibrosante, y de ahí para adelante las que te mencionaba, que eran secundarias al uso de fármacos, que no tienen un tratamiento específico salvo suspender aquello que nosotros sospechamos que está haciendo la causa. En algunas oportunidades estos pacientes van a requerir oxígeno en su vida, y el ahogo, la sed de aire es lo que tenemos que resolver con una naricera con oxígeno, un concentrador en su casa, un baloncito cuando tienen que salir a hacer algún trámite, por ejemplo. Entonces es una enfermedad que uno no quiere diagnosticarla porque es bien invalidante. Y desde ese punto de vista, doctora, como lo hablamos en el asma, y que también probablemente ha visto a lo largo del tiempo y del desarrollo los avances de la medicina, también veríamos en este caso de la fibrosis pulmonar la importancia de investigar nuevos tratamientos. Esto es la urgencia máxima, porque resulta que con el aumento de la sobrevida de la población, mira Maru, cuando yo nací en el año 61, la expectativa de vida de un chileno era 50 años y se morían de neumonía. Hoy, la expectativa de vida de la gente que nace hoy es cerca de 99 años. Por lo tanto, mientras más avanzada la edad, más vas a encontrar fibrosis pulmonar. Por lo tanto, se hace urgente, porque aumentan las personas que la padecen y a quienes tú les haces el diagnóstico, se hace urgente estudios clínicos en esta área.
Y también voy a permitirme mencionarlo, también son estos estudios clínicos una esperanza para aquellos pacientes que no son los pacientes que tienen la potencialidad de ser tratados, los de la UIP, ¿cierto? Sino que aquellos pacientes que no tenían ninguna esperanza. Entonces los estudios clínicos le dan una posibilidad terapéutica, una chance al paciente para poder salir adelante. Es increíble como la doctora menciona los avances de la medicina, de cómo cambia nuestra esperanza de vida. Lo hemos visto, no sé, tuvimos con el doctor Yenes que hablábamos de los temas cardíacos, de cómo los avances han cambiado la medicina y la vida de las personas, sobre todo con una esperanza de vida que es cada vez mayor y que nos enfrentamos a asumir más años. Así es. Tratando de tener la mejor calidad de vida. Y doctora, hablando de calidad de vida, uno de los temas que sé que son sus regalones a la hora de hablar es el tema de la prevención. Todos no queremos llegar a enfermarnos algún día, pero en materia respiratoria, ¿cuáles son los puntos para poder prevenir ciertas enfermedades? Yo diría que hay dos palabras que son las esenciales. Uno, las inmunizaciones. Desde que existen las vacunas, desde que existe la vacuna antiinfluenza, las vacunas anti-COVID, las vacunas que ya viene, antivirus incisional respiratorio, le ha cambiado, le ha disminuido la mortalidad a los chilenos. O sea, las vacunas no evitan que tú te enfermes de influenza, pero evitan que te dé la forma grave de la enfermedad. ¿Quién recuerda hoy día haber visto a una persona con una tuberculosis grave secuelar? Nadie, porque desde hace años que se vacuna al recién nacido desde el minuto en que sale de la maternidad. Entonces, las inmunizaciones son el gran porcentaje del avance en medicina respiratoria. Y el segundo tema es el control sobre el tabaco, los vapers, la marihuana y todo aquello que se inhala. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pones como una partícula carbónica inflamada sobre tu mucosa respiratoria va a generar una respuesta inflamatoria de tu mucosa y eso va a significar muchas alteraciones que van a derivar en cáncer. Si una persona hoy fuma más de 10 cigarrillos al día, tiene 18 veces más posibilidades de morir de cáncer de pulmón que alguien que no fuma. Entonces, si uno ya sabe esto, ¿cuál va a ser el camino? Si tú sabes que te van a atropellar 18 veces más en una calle comparada con una que no te van a atropellar, ¿por dónde eliges pasar? Creo que la explicación está más que clara. El camino está un poquito decretado y lo hemos conversado en otros capítulos. Es increíble que en todas las enfermedades, en la mayoría de las enfermedades en que hemos hablado en este programa, llegamos siempre al mismo tema. Es como... Pero claro, porque piensa tú que el tabaco es una droga legal, es como el alcohol. Pero ¿quién dijo que tú podías tomar alcohol y manejar? Si miremos los accidentes de tránsito y por qué están causados. Yo espero que en septiembre todo el mundo tenga algún grado de conciencia y pase las llaves si toma. Este es un país increíble en que hasta nos ponemos juguetones y le ponemos terremoto a un trago espantoso que es más azúcar y alcohol de lo que uno puede soportar. Pero el tabaco, hoy ya tenemos clarísimo que es una causa, si es inhalado en forma de cigarrillo, que produce cáncer de pulmón, de vejiga, de labio, de esófago, de mama, de todo lo que tú pienses. Y además es el único agente que mata a 2 personas por hora en este país. El tabaco mata 54 personas al día en Chile desde hace años por enfermedades relacionadas al hábito de fumar. Doctora, yo de verdad le quería agradecer profundamente el habernos acompañado a este programa, en poder conversar este tipo de enfermedades, así para que a la persona en su casa le quede clarito como estar conversando en el living de la casa de uno, y agradecerle su tiempo, su disposición y de que nos haya acompañado en este programa. No, yo muy agradecida, Maru, a ti primero y a CECIM, el Centro de Estudios Clínicos y de Investigaciones Médicas, que tuvo esta amabilidad y la gentileza de invitarme. Y gracias también a todos ustedes por habernos acompañado en este programa. No se olviden los días miércoles a las 20:30 y los sábados a las 18:30 por TN Televisión y todas sus plataformas. Que estén muy bien. Chao, chao.
Voces Médicas, una mirada a la medicina del futuro, es auspiciada por Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas, CECIM, Creando Valor en Salud, y Red SIM.